Y el tema que traigo para el día de hoy es un tema que tiene el siguiente título: Tres derechos sociales, y estará basado en el Salmo 127. Ahora, antes de empezar, quiero hacer un breve recordatorio sobre los salmos para poder entender un poco de qué estamos hablando, ¿ya? Primero vamos a entender de que los salmos son canciones que provienen del alma de los adoradores. No son obra ni de escolares ni de teólogos, sino más bien proviene de lo más profundo del corazón. Entonces, cuando leemos los salmos y encontramos algunos salmos que a veces son favoritos de cada uno de nosotros, debemos entender que esto viene del alma. Entonces, es por eso que a veces nos llegan tanto los salmos. Otra cosa interesante de los salmos es el carácter general de los salmos. Es profundamente emocional y está centrado en Dios. Son emocionales los salmos. Hay mucha emoción en los salmos. Hay alegría, hay llanto, hay rabia, hay congoja, hay sufrimiento. eh, Pasan todas las emociones en los salmos. Y creo que cuando uno los lee, muchas veces nos vemos muy bien representados cuando hay algún salmo que nos toca el corazón. Quiero contarle un poquito sobre la autoría, quiénes son los que escribieron los salmos, porque normalmente cuando nosotros nos acercamos a los salmos, y uno pregunta, ¿no? ¿Quién escribió los salmos? Lo primero que se nos viene a la cabeza es David. Sin embargo, tenemos que saber que David solo escribió 73 salmos. El Salterio tiene 150, el completo, los 5 libros, y David solo escribió 73. Asaf escribió 12 salmos, los descendientes de Coré escribieron 10 salmos, Salomón escribió 2 salmos, y justamente uno de ellos es el que vamos a ver esta noche, el 127. ¿Y sabía usted que Moisés escribió un salmo? Sí, el salmo número 90. Y Hermán el Esraíta también escribió un salmo, el 88. Y Etán el Esraíta también escribió uno, el 89. Pero si uno suma todo eso, dan 100 salmos y faltan todavía 50 porque son 150. Bueno, el resto de los salmos no tienen autor, o no se sabe el autor, más bien dicho. Y por lo tanto no sabemos exactamente quién fue el que los escribió. La recopilación de los salmos a lo largo de los tiempos demoró muchos años, ¿no? Cientos de años. De hecho, si nos damos cuenta que Moisés está en los salmos, él es el primero que escribió un salmo. Luego encontramos un salmo que habla acerca del retorno de la cautividad. Ya habían pasado más de 1000 años, entonces no es menor. Decía entonces que la autoría de los salmos está compuesta de esa forma, y el que vamos a ver hoy día es de Salomón, uno de Salomón. Así que vamos a estar atentos qué nos dice ahí la palabra del Señor. Les mencioné al principio que este estudio estará basado entonces en el Salmo 127, y este salmo pertenece a un grupo muy especial de salmos dentro del Salterio. Así es el nombre también que se le denomina a todo el conjunto de los salmos, los 5 libros. Y este salmo se le llama el Salmo de Ascensión, los cuales se cantaban y se recordaban cuando los peregrinos llegaban a Jerusalén a adorar en el templo. Normalmente recuerdan ustedes que los peregrinos, tanto los que vivían cercanos a Jerusalén como también los que vivían en el extranjero, caminaban hacia Jerusalén, la capital, para poder adorar en el templo. Y normalmente esto se hacía en las grandes fiestas, ¿no? Las que nosotros conocemos en las Escrituras. Pentecostés, la celebración de la Pascua y otras. Eh, Venían de todas las ciudades y venían caminando por la cadena montañosa que rodeaba Jerusalén, atravesando el Monte de los Olivos. Y después de pasar por el Monte de los Olivos, se encontraban con la majestuosidad del templo del Señor. Ahí, cuando llegaban al templo, obviamente tenía varias entradas, pero una era la principal y tenía escaleras. Cuando se enfrentaban a estas escaleras de la puerta principal del templo,
los peregrinos entonaban los 15 salmos que pertenecen a los salmos de ascensión y están ubicados en nuestras Biblias en el Salmo 120 hasta el 134. Y subían cada uno de los peldaños recitando o cantando estos salmos. Podemos observar en esta fotografía aquí a un grupo de visitantes que replican la lectura de estos salmos subiendo cada peldaño. Debe ser muy emocionante si alguna vez tenemos la oportunidad de poder ir a Israel y poder estar en estas escalinatas y poder hacer lo que hacían los antiguos. En cada peldaño leer uno de estos salmos. Bien, teniendo entonces este pequeño contexto, nos vamos a enfrentar al Salmo 127, que pertenece a uno de estos salmos que se leían aquí, en esta escalinata, con los peregrinos, emocionados de estar en el templo del Señor. Antes de empezar a analizar este salmo, haremos una pequeña pregunta. ¿Qué se necesita para tener éxito? Con frecuencia nos hacemos esta pregunta y quizás otros nos preguntan también. A veces vemos en la televisión y vemos personas influyentes que hablan sobre el éxito. ¿Qué se necesita realmente para tener éxito? Para tener éxito en los asuntos diarios de la vida. Por ejemplo, como construir una casa, como tener seguridad en nuestras comunidades, como ganarnos la vida. De ahí que vamos a ver esta noche 3 derechos sociales que son mencionados en el Salmo 127. Estos 3 asuntos han sido un eje especial en la discusión de todos los países, especialmente en el nuestro en estos últimos meses, ¿no? Sin duda, lo seguirán siendo, los derechos sociales. En el portal tuconstitución.cl hay una descripción muy interesante sobre esto, sobre los derechos sociales, que quiero leer antes de comenzar a profundizar en la palabra del Señor. Fíjense ustedes que durante el siglo XX se reconocieron o establecieron constitucionalmente los llamados derechos sociales, como es el caso del derecho a la educación, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda digna. ¿Le parece conocido esas palabras, no? Estos derechos se orientan a garantizar aquellas dimensiones de la vida de las personas que en el marco de la convivencia en sociedad se vinculan con la igualdad material, es decir, con el establecimiento de condiciones que garanticen cierto nivel de igualdad en el ejercicio de los derechos. Si se fijan con atención, en esta declaración se incluyen 3 que mencioné antes: la casa, la seguridad y el trabajo. Casa, seguridad y trabajo. Son pilares primordiales dentro de los derechos y de lo que se exige y de lo que se ha estado exigiendo últimamente, especialmente en nuestro país. Una casa, tener seguridad y tener trabajo. Si bien a menudo recurrimos a los esfuerzos humanos para poder responder esta pregunta, y con razón, porque la validez de esta actividad humana se afirma de manera generalizada en las Escrituras. Es decir, tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar. Es algo que nos insta la palabra del Señor. En el Salmo 127 va a proporcionar otra perspectiva esencial: la participación divina en nuestros asuntos rutinarios. Es lo que hace que estas actividades sean exitosas. Debe existir la participación divina. En caso contrario, vamos a verlo en el Salmo, cómo se va a mencionar esto. El Salmo 127 hace este punto positivo en 2 estrofas, es decir, la participación divina. En la primera estrofa, del versículo 1 al 2 que vamos a ver esta tarde, se presenta en términos negativos. Pero en la segunda estrofa, del versículo 3 al 5,
se hace el punto en una perspectiva positiva, absolutamente positiva. Veamos entonces los versículos 1 y 2. La inutilidad de la autosuficiencia humana. Es lo que vamos a tratar en estos versículos. Pondré en pantalla el texto para que ustedes también lo puedan leer junto conmigo. En la Nueva Biblia de las Américas es la versión que estoy ocupando y dice así el Salmo 127, versículos 1 y 2. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Si ustedes se fijan, dentro de este salmo, justamente habla de los 3 puntos que he tratado al principio, de estos que se exigen como derechos sociales. Nos habla de una casa, nos habla también sobre la seguridad, guardar la ciudad, y nos habla también acerca de, obviamente, tener un trabajo para el sustento diario. Pero si ustedes se fijan en este salmo, se va a repetir en 3 veces, por 3 veces, en estos 2 versículos, la palabra vano. Y vano viene de una palabra hebrea que es shav. Y esta palabra significa vanidad, futilidad, inutilidad, es decir, lo que no tiene resultado ni uso y no es tan útil, según el diccionario bíblico de James Swanson. Recuerde que estamos en el Antiguo Testamento, así que en el Antiguo Testamento se usa el hebreo, y por eso esta palabra, un poco difícil de pronunciar. Recuerde también que el hebreo original no tenía vocales, y después se les tuvo que añadir. Entonces el sonido más o menos parecido es shab. Inútil. El Señor nos va a hablar acerca de lo que es inútil dentro de estas 3 exigencias que a veces tienen las personas y los seres humanos también las tenemos, ¿no? En general, casa, seguridad y trabajo. Si ustedes se recuerdan, en Éxodo capítulo 20, versículo 7, la palabra del Señor dice que no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, en uno de los 10 mandamientos, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Aquí tenemos una aplicación de la palabra vano, y con un texto que es sumamente conocido, así que podemos entender profundamente lo que es vano. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, en vacío. No lo tomaremos inútilmente, es lo que está diciendo la palabra del Señor. Porque el Señor no va a tener por inocente al que tome su nombre en forma vacía, en forma inútil. Vano. Y justamente es la palabra entonces que está siendo ocupada en este salmo. Nos vamos a hacer algunas preguntas sobre todo esto. ¿De qué manera está Dios involucrado en la construcción de una casa y no en la de otra? Porque el texto no está hablando acerca de quién edifica una casa. Y al parecer hay bendición en una y no en otra. Entonces, ¿de qué manera Dios está involucrado en esto? ¿En qué sentido es inútil la actividad humana sin la participación divina? Es otra pregunta que nos debemos hacer. Y una tercera. ¿Cómo quiere Dios que vivamos a la luz de esta enseñanza? Bueno, en cierto sentido, Dios está obrando en toda actividad humana, mis hermanos. Recuerden lo que el apóstol Pablo dijo como argumento, estando ahí en el Areópago, en Hechos capítulo 17, versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y existimos. Dios está obrando en toda la actividad humana, porque Dios es el creador. Dios ha creado todo.
los cielos y la tierra, y en todo lo que nos movemos, Dios tiene su presencia. De hecho, también nos muestra en Efesios capítulo 1, versículo 11, el apóstol Pablo diciendo, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra, y ese es el punto, fíjese, de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Todas las cosas obran de acuerdo al consejo de su voluntad, de acuerdo a su voluntad, la voluntad de Dios. El Señor ha hecho todo para sus propios fines, según lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 4. Todas las cosas, mis hermanos, hechas por el Señor, tienen su propio fin, aún el impío, aún el impío para el día del mal. La palabra impío se refiere a toda aquella persona que no se sujeta a la palabra del Señor. El impío va a ser alguien que va a ser mencionado constantemente en los salmos. De hecho, vamos a tener dos personajes que se nos van a repetir, el justo y el impío. Bueno, aquí en el libro de los Proverbios, que es el que estamos viendo en el 16, versículo 4, se menciona también el impío. ¿Por qué? Porque los Proverbios son parte también de estos libros de poesía, que también se les llama, ¿no? Incluyendo el libro de Salmos. Sin embargo, el salmista presume que hay algún sentido en que Dios no está involucrado en alguna actividad humana. Hay momentos en que podemos decir, Dios no estaba en eso, al menos en algún sentido. Porque dice el versículo 1, si el Señor no edifica la casa, en vanos trabajan los que la edifican. Es decir, hay casas que se levantan y son en vano, porque el Señor no está ahí. Es inútil. Decíamos que la palabra vano significa inútil. Aquí parece significar que no produce el resultado deseado. ¿Por qué la gente construye casas? ¿Por qué las personas se esfuerzan por construir comunidades seguras y estar al resguardo? Tener rejas, tener seguridad, poder caminar en la calle tranquilamente. Veía hoy las noticias en la televisión cómo, empezando las festividades que tenemos aquí en Chile, ya habían muchos asaltos en la calle, la inseguridad. Bueno, ¿por qué las personas se esfuerzan por construir comunidades seguras? ¿Por qué las personas se esfuerzan por tener un trabajo digno? La respuesta parece encontrarse en estos salmos, justamente los salmos de ascensión, y se encuentran en la palabra shalom. ¿La ha oído más de alguna vez? Es la palabra paz. Es un motivo recurrente en los salmos de ascenso. Por ejemplo, en el Salmo 120, versículos 6 al 7, dice, demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Yo amo la paz, mas cuando hablo ellos están por la guerra. Ese es el primero de los salmos de ascensión, que está hablando acerca de aquellos que están viviendo lejos, aquellos que están exiliados y que añoran por volver a Israel para poder nuevamente adorar al Señor en el templo. Y dice que demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Yo amo la paz, dice, mas cuando hablo, ellos están por la guerra. La paz. La paz ha sido transversal a toda la humanidad y por sobre todo en Israel. La paz. La paz, la que queremos todos. Porque al tener una casa, al tener un trabajo, al tener seguridad, tenemos paz. No estamos con inquietud, no estamos con mal dormir, no estamos con dificultades en nuestras vidas, porque tenemos estos tres pilares fundamentales para poder vivir en este mundo. Otro de los salmos de ascensión, que es el Salmo 122, versículos 6 al 7, también dice, orad por la paz de Jerusalén. Dice, sean prosperados los que te aman.
haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Es una constante entonces de los salmistas hablar acerca de la paz y por sobre todo la paz en Jerusalén, que tantas dificultades tuvo en ese último tiempo cuando se estaban escribiendo estos salmos, siendo exiliados a Babilonia por 70 años, mis hermanos, 70 años exiliados. Y el Señor tuvo misericordia de ellos y se arrepintieron y volvieron nuevamente a la tierra y levantaron nuevamente el templo. Qué alegría fue para todos ellos poder volver a reconstruir el templo. Y desde aquel momento, nunca más, hasta el día de hoy, nunca más Israel cayó en la idolatría, la cual habían abrazado, y el Señor les castigó profundamente. La paz es algo que se añora y algo que se tiene cuando tenemos estos llamados derechos sociales. En el Salmo 125, que también pertenece a este grupo, dice, paz sea sobre Israel, que la paz sea sobre Israel, y que nuevamente se menciona y se vuelve a repetir en el Salmo 128, versículo 6, paz sea sobre Israel. Mis hermanos, la gente quiere paz en el sentido pleno del término, la ausencia de daños y la presencia de tranquilidad con prosperidad. Estar tan tranquilo y además tener prosperidad. Cuando las personas se esfuerzan por este buen fin, pero sin fe en Dios y de manera contraria a sus principios, Dios no está en ello y no experimentan el shalom, la verdadera paz que están buscando. Cuando las personas trabajan, mis hermanos, con total dependencia de sí misma y sin fe en Dios, sus actividades son inútiles. El Salmo dice que son vanas, no producen el resultado deseado, no lo producen. En el versículo 2 dice que es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues él da a su amado aún mientras duerme. Edificar una casa es en vano si no está con el Señor. Y intentar tener seguridad en la vida es en vano si no estamos con el Señor. Pues ahora, uno de los puntos importantísimos en la vida de todos nosotros es poder tener un trabajo para tener el dinero suficiente para cubrir nuestras necesidades. Bueno, ese trabajo también es en vano si no estamos con el Señor. El resultado deseado, dijimos que es shalom. Pero la experiencia nos dice que no habrá paz, no habrá este shalom en la vida de un cristiano, aplicándonos a nosotros ahora, si nos levantamos de madrugada, nos esforzamos en el trabajo, llegamos tarde, comemos el pan con afanosa labor, pero sin tener al Señor en medio de todo esto. Podemos trabajar hasta altas horas de la madrugada, solo para sentarse y comer con un corazón ansioso. Difícilmente se encuentra así la paz que Dios quiere que alcancemos. Bueno, la alternativa es participar vigorosamente en toda la actividad de la vida de acuerdo con sus principios. Entonces nuestro arduo trabajo no irá acompañado de ansiedad, sino de una tranquilidad, mis hermanos. Podemos hacer nuestro mejor esfuerzo, dejando el resultado en las manos de Dios y experimentando el sueño por las noches como una parte de este shalom, de esta paz que debemos tener en nuestras vidas. ¿Qué mejor cosa, mis hermanos, que llegar en la noche, poner la cabeza en la almohada con la conciencia tranquila y con la paz que da el Señor?
En Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 dice que todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. En el fondo lo que nos está diciendo aquí es que tenemos que hacerlo todo bien, hacerlo bien. Y hacerlo bien no significa hacerlo bien de acuerdo al mundo, sino teniendo a Dios en medio de todo. El apóstol Pablo en la primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 dice que entonces ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos. Es en vano levantarnos, mis hermanos, temprano y trabajar en este mundo y agotarnos y obtener todo lo que se quiera obtener de este mundo, si el Señor no está en medio de nosotros. Es en vano. Con razón, el escritor de los Hebreos dijo, mas mi justo vivirá por la fe. Vivir por la fe no es vivir con los ojos cerrados, sino confiando en las promesas del Señor y teniendo al Señor en medio de nuestras vidas. Porque si el Señor está en medio de nuestras vidas, entonces nada será en vano. Al contrario de como dice este salmo, siempre será vano cuando el Señor no edifica la casa, cuando el Señor no guarda la ciudad y cuando el Señor no está con aquellos que se esfuerzan como locos en este mundo para obtener todo lo que este mundo entrega, pero perder su alma finalmente. En resumen, las dos actividades humanas del versículo 1 que vimos recién en este salmo, es decir, edificar una casa y tener seguridad, son empresas, podríamos llamarlo así como áreas de la vida donde son empresas y conflictos. Poder edificar algo y además cuidar lo que hemos edificado. Poder crear algo y conservarlo, tener la seguridad. Para cada uno de ellos, este versículo solo ve dos posibilidades. O será obra del Señor, o será una obra inútil. No existe una tercera opción. El versículo 2 subraya el hecho de que trabajar aún más duro no es una respuesta a ello. Puede ser una esclavitud. Quedamos como esclavos del trabajo. No se trata simplemente de que nuestros proyectos fracasarán. Al menos hay pan que mostrarles, sino que no llevan a ninguna parte. Si ustedes se fijan, dice, estas personas trabajaron por una casa y probablemente la obtuvieron. Y trabajaron por seguridad y la obtuvieron ahí medianamente. Y se levantaron temprano para tener todo lo que ellos necesitaban y probablemente lo obtuvieron. Pero no los lleva a ninguna parte, porque el Señor no está con ellos. Y es en vano trabajar así. Estos tres derechos sociales, que son tener casa, seguridad y además trabajo, claro que podemos tenerlos siempre y cuando el Señor esté con nosotros. Si ustedes se fijan en el versículo 1, la casa y la ciudad pueden sobrevivir. Pero ¿valía la pena construirlos? Que el Señor les bendiga. En el versículo final dice, Él da a su amado aún mientras duerme. Y aquí hay una promesa tremenda, que no debemos afanarnos por el trabajo de este mundo, porque el Señor dice que bendice al justo aún mientras duerme. Que el Señor les bendiga.